Los modelos básicos de la genética de poblaciones clásica existen desde hace casi un siglo. De hecho, desde Fisher, Haldane y Wright en la década del 1920. La genética de poblaciones modernas se ha basado en este edificio teórico de varias maneras, sobre todo integrando la teoría con los datos de la biología molecular. Los avances de la biología molecular han generado una enorme cantidad de datos sobre la variabilidad genética de las poblaciones reales, lo que ha permitido establecer un vínculo entre los modelos genéticos poblacionales abstractos, matemáticos, y los datos empíricos. Esto no es en sí mismo una novedad. La controversia entre seccionistas y neutralistas, recuerden a Kimura, mencionada anteriormente, se vio alimentada por los entonces nuevos datos sobre el polimorfismo de las proteínas en las poblaciones de moscas de la fruta. Más recientemente, se ha dispuesto de amplios conjuntos de datos sobre la variación en el nivel de ADN en lugar de proteínas. Esto ha dado lugar al surgimiento de la genética molecular de poblaciones y a un conjunto de ideas asociadas conocido como teoría de la coalescencia. A diferencia del análisis genético de poblaciones tradicional, que intenta determinar cómo evolucionará una población determinada en el futuro, la teoría coalescente trata de reconstruir el estado ancestral de una población a partir de su estado actual, basándose en la idea de que todos los genes de una población derivan en última instancia de un único ancestro común. La teoría coalescente sustenta gran parte de la investigación contemporánea en genética de poblaciones. El estatus de la genética de poblaciones en la biología contemporánea es una cuestión interesante. A pesar de su importancia en la teoría de la evolución y de su importancia histórica, la genética de poblaciones no está exenta de críticas. Algunos sostienen que los genetistas de poblaciones han dedicado demasiada energía a desarrollar modelos teóricos y muy poca a probar realmente los modelos con datos empíricos. Otros sostienen que los modelos genéticos de poblaciones suelen ser demasiado idealizados para arrojar alguna luz real sobre el proceso evolutivo y son limitados en lo que pueden enseñarnos sobre la evolución fenotípica. Otros más han argumentado que históricamente la genética de poblaciones ha tenido un impacto relativamente menor en la práctica real de la mayoría de los biólogos evolutivos, a pesar de que a menudo se hable de ella. Sin embargo, no todos los biólogos aceptan estas críticas. Así, por ejemplo, el genetista Michael Lynch ha escrito en 2007 que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la genética de poblaciones. También se han criticado los modelos genéticos poblacionales de la evolución porque pocos rasgos fenotípicos están controlados por el genotipo de un solo locus, o incluso en 2 o 3. Existen modelos genéticos poblacionales multilocus, pero suelen ser extremadamente complicados. Existe un cuerpo teórico alternativo conocido como genética cuantitativa, que se ocupa de los llamados rasgos poligénicos o continuos, como la altura, que se cree que se ven afectados por genes en muchos loci diferentes del genoma, en lugar de solo 1 o 2.
La genética cuantitativa emplea una metodología bastante diferente a la de la genética de poblaciones. Esta última, como hemos visto, pretende seguir las frecuencias de genes y genotipos a lo largo de las generaciones una tras otra. En cambio, la genética cuantitativa no se ocupa directamente de las frecuencias de los genes. Su objetivo es seguir la distribución del fenotipo o los momentos de la distribución, como la media o la varianza, a lo largo de las generaciones. Aunque es muy utilizada por los criadores de animales y plantas, la genética cuantitativa suele considerarse un cuerpo teórico menos fundamental que la genética de poblaciones, dada su orientación fenotípica, y se empeña un papel menos importante en la teorización evolutiva. No obstante, la relación entre la genética de poblaciones y la cuantitativa es esencialmente armoniosa. Al enfoque genético poblacional de la evolución es que ignora el desarrollo embriológico. Esta crítica se aplica en realidad a la teoría evolutiva de la era de la síntesis moderna en general, porque el núcleo de esta síntesis moderna es la genética de poblaciones. Como hemos visto, el razonamiento genético de población supone que los genes de un organismo afectan de algún modo a su fenotipo y por tanto a su aptitud, pero no se pronuncia sobre los detalles de cómo los genes construyen realmente los organismos, es decir, sobre la embriología, un punto muy importante. Los fundadores de la síntesis moderna trataron la embriología como una caja negra, cuyos detalles podrían ignorarse o no tenían nada que ver con la teoría evolutiva. Su atención se centraba en la transmisión de los genes a través de las generaciones, no en el proceso por el que los genes crean organismos. Esta estrategia es perfectamente razonable, dado lo poco que se entendía del desarrollo en aquella época. Pero en los últimos años se han producido grandes avances en la genética molecular del desarrollo, lo que ha renovado las esperanzas de integrar el estudio del desarrollo embriológico con la teoría evolutiva. De ahí la nueva disciplina emergente de la biología evolutiva del desarrollo, o Evo-Devo. Evo-Devo. A veces se argumenta que la Evo-Devo está en tensión con el neodarwinismo tradicional, pero es más plausible verlas como teorías compatibles con énfasis diferentes. En un libro relativamente reciente, de 2005, Sean Carroll, uno de los principales investigadores de Evo-Devo, sostiene que la genética de poblaciones ya no merece un lugar privilegiado en el plan de estudios de biología evolutiva. Él dice: a millones de estudiantes de biología se les ha enseñado el punto de vista de la genética de poblaciones de que la evolución es un cambio en las frecuencias de los genes. Este punto de vista fuerza la explicación hacia las matemáticas y las descripciones abstractas de los genes y se aleja de las mariposas y las cebras o de los australopithecus y los neandertales. Carlos sostiene que en lugar de definir la evolución como cambio en las frecuencias de los genes, deberíamos definirla como cambio en el desarrollo, en reconocimiento del hecho de que la mayor parte de la evolución morfológica se produce a través de mutaciones que afectan al desarrollo del organismo.
Puede que Carroll tenga razón al afirmar que la Evo-Devo constituye una introducción más accesible a la biología evolutiva que la genética de poblaciones, y que centrarse exclusivamente en la dinámica de las frecuencias génicas no es la mejor manera de comprender todos los fenómenos evolutivos. Pero podría decirse que la genética de poblaciones sigue siendo indispensable para comprender plenamente el proceso evolutivo. A pesar de las críticas que se le hacen, la genética de poblaciones ha tenido una gran influencia en nuestra comprensión y entendimiento del funcionamiento de la evolución. Por ejemplo, la conocida visión de la evolución basada en el ojo del gen, desarrollada por biólogos como Williams y Hamilton y Dawkins, procede directamente del razonamiento genético poblacional. De hecho, importantes aspectos del pensamiento del ojo del gen ya están presentes en los escritos de Fisher. Los defensores de la visión de los genes sostienen que estos son los verdaderos beneficiarios del proceso evolutivo. Los genotipos y los organismos son meras manifestaciones temporales. La selección natural es, en el fondo, una cuestión de competencia entre linajes de genes por una mayor representación en el acervo genético. La creación de organismos con características adaptativas es una estrategia que los genes han ideado para asegurar su posteridad. Dawkins 76-82. Claro, esto supone que Dawkins da una categoría superior al gen e incluso le añade características de pensamiento y intención, lo cual está de acuerdo con su teoría que el único Dios que existe es el gen. Pero entonces pone las características divinas en el gen. O sea, sustituye un Dios por otro, lo cual no tiene mucho sentido. El pensamiento del ojo del gen ha revolucionado muchos ámbitos de la biología evolutiva en los últimos 30 años, sobre todo en el campo del comportamiento animal. Pero en muchos sentidos no es más que un colorido brillo sobre la concepción de la evolución implícita en los formalismos de la genética de poblaciones. Por ejemplo, la conocida visión de la evolución basada en el ojo del gen, the eye of the gene, desarrollada por biólogos como Williams, Hamilton y Dawkins, procede directamente del razonamiento genético poblacional. De hecho, importantes aspectos del pensamiento del ojo del gen ya están presentes en los escritos de Fisher, como dice Okasha en el artículo que estamos discutiendo. Los defensores de la visión de los genes sostienen que estos son los verdaderos beneficiarios del proceso evolutivo. La selección natural es, en el fondo, una cuestión de competencia entre linajes de genes, como dijimos antes. En el fondo, todas las críticas a la dinámica y la genética de poblaciones lo que hacen es enriquecer los conceptos relacionados con la evolución, atendiendo a diversos campos en diversas épocas, dependiendo del énfasis que unos u otros científicos le den. Hoy día, Evo-Devo es un enfoque nuevo desde otro punto de vista de una realidad evolutiva que tiene que ver con el desarrollo del individuo y también con el fenotipo posterior.